Buenos días a todos. Mi nombre es Sebastián Morales. Hago parte del grupo de interés en nefrología de la Universidad del Rosario y el día de hoy, continuando con el módulo de fisiología, les vamos a presentar la fisiología del túbulo contorneado proximal. Debido a que un médico que solamente sabe medicina no sabe absolutamente nada, les quise traer la imagen que encuentran en la parte superior de la diapositiva. Para los que no lo conocen, el nombre de esa persona es Sir William Bowman, o también conocido por su descubrimiento de la cápsula de Bowman. Él hizo este descubrimiento en 1842, fue reconocido por ser cirujano, anatomista e histólogo, y su uso del microscopio permitió identificar y revolucionar en gran parte el estudio de la anatomía y la fisiología humana. En la parte de acá vamos a encontrar gran parte de sus dibujos y cómo pues solían aparecer en sus tratados de fisiología y de anatomía que publicó en aquellas épocas. Y pues gracias a él le debemos el descubrimiento de no solamente de la cápsula de Bowman, sino de otros tipos de glándulas que pues no vamos a entrar en detalles. Bueno, en cuanto a las generalidades pues, del tema, vamos a ver que, pues como ya sabemos, la nefrona está compuesta por varias secciones. El día de hoy vamos a hablar solamente de de la porción contorneada proximal. Entonces vamos a ver que se divide en dos partes principales. Vamos a encontrar que se divide en una porción contorneada inicial y una porción recta. La parte contorneada inicial, pues también se le conoce como pars convoluta, y pues en cuanto a anatomía, a histología, se describe como una continuación directa del epitelio parietal de la cápsula de Bowman. Y en cuanto a la porción recta, o la pars recta también conocida, vamos a encontrar que pues principalmente se va a localizar en el rayo medular. Más adelante entraremos en detalle más acerca de estas dos. En cuanto pues, a la parte contorneada proximal, es importante tener en cuenta que una de las funciones principales va a ser la reabsorción de cerca de 2/3 del ultrafiltrado final, ¿sí? Y en cuanto a otro tipo de generalidades, vamos a encontrar que la longitud de del túbulo contorneado proximal va a variar dependiendo de la especie que estemos, pues, hablando. Vamos a encontrar que en conejos mide aproximadamente 100 milímetros, en ratas mide aproximadamente 8 milímetros y en humanos mide 14 milímetros. Acá es 10 milímetros, perdón. En cuanto pues a la primera parte, vamos a encontrar que es la pars convoluta o el túbulo contorneado proximal, la parte convoluta. Entonces vamos a encontrar una imagen en microscopía de barrido en la parte izquierda de la diapositiva. Entonces vamos a encontrar que hay muchas estructuras diferentes, cada una señalada con su debida flecha y su debida inicial. Entonces vamos a encontrar presencia de mitocondrias. Como pueden ver, hay una cantidad de mitocondrias bastante considerable, apiladas unas encima de otras, de una forma y pues longitud eh, diferente entre cada una. Vamos a encontrar las vacuolas apicales en la parte de acá arriba. Este circulito que encontramos acá. Vamos a encontrar también vesículas apicales, que son estas pequeñas vesículas que encontramos aquí en la parte de arriba. Vamos a encontrar el aparato de Golgi, que pues no se alcanza a ver muy bien, pero se encuentra en esta parte de acá, pues en esta partecita y también en otras partes. El espacio intercelular, que es un espacio muy importante que vamos a ver más adelante, que es este que se encuentra acá. Los lisosomas, que son las estructuras que se encuentran en esta parte de acá. Las microvellosidades las encontramos en la parte más apical pues, de la imagen. Y la luz del túbulo, pues esta que se encuentra en la parte de acá. Entonces, ¿por qué son importantes? ¿Y cuál es la ciencia detrás de pues, la primera porción del túbulo contorneado proximal? Vamos a ver que primero que todo las células, pues es la imagen, es un poquito difícil de entender. Yo la entendí mejor con esta representación tridimensional. Entonces vamos a ver que se va a presentar un intercruzamiento extenso por parte de múltiples expansiones laterales y células adyacentes. Como pueden ver, todo eso son intercruzaciones de todas las células, y a medida que vamos a ir yendo a la parte más apical de la célula, si de la célula, vamos a encontrar que se intercruzan más inclusive, y va cambiando la estructura de la célula. Además, vamos a encontrar que hay un espacio intercelular vasolateral, el cual va a generar, pues, va principalmente caracterizarse por estar separado de la luz tubular por una zona
occludens o uniones estrechas, como también se le conocen, que vamos a profundizar un poquito más adelante, y la presencia de este espacio intercelular vasolateral más la presencia de una vía de baja resistencia va a ser fundamental, ya que nos va a generar una formación de un epitelio permeable con una resistencia transepitelial baja y un transporte paracelular alto. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Por qué es tan importante? Para poder explicarlo, nos tenemos que pues, enfocar un poquito más en las uniones estrechas. Vamos a ver que las uniones estrechas, pues principalmente como la gráfica lo señala, son las uniones estrechas entre célula y célula. Van a estar principalmente, en este caso, mediadas por claudina 2 y 10A, y en algunos casos se encuentra claudina 17, sin embargo, pues no es lo más común. Esto nos va a permitir como que abrace ambas partes de la célula, ambas membranas de la célula, y va a permitir un transporte paracelular bastante alto y activo, como hablábamos aquí en la anterior diapositiva. Vamos a encontrar que también se encuentran en la mayor parte pues se van a encargar de mayor parte de la reabsorción del agua y de los solutos por medio de canales paracelulares que más adelante vamos a hablar. Y además vamos a encontrar que la claudina 2 permite el paso de iones de pequeño tamaño, como es el potasio y el sodio, y además va a bloquear el paso de las moléculas de mayor tamaño. Esto va a funcionar como si fuera un cierre de cremallera que permitiera inicialmente el paso, y luego a medida que va pasando la molécula se va cerrando, pues a medida que va pasando, ¿sí? Y pues la pregunta es, se encargan de absorción de agua y otros tipos de solutos por canales paracelulares, pero ¿cómo van a terminar reabsorbiendo el agua sabiendo que son zonas completamente ocluidas? Entonces, para el transporte del agua, vamos a tener transportadores específicos que se encuentran en la membrana, bien sea apical o en o en la membrana vasolateral. Vamos a ver que es muy importante este tema. ¿Por qué? Porque 2/3 del agua total va a ser reabsorbida en el túbulo contorneado proximal. ¿Mm? Por medio de dos transportadores principales, la vía transcelular y la vía vasolateral, perdón, por dos vías principales, la transcelular y la vasolateral. La transcelular va a encargarse pues, de absorberlo por medio de cuatro transportadores. Vamos a tener el primero, que es el transportador NH3, que se va a encargar de ingresar sodio y pues arrojar al espacio luminal hidrogeniones, el CgL2, que es un transportador sin porte, en donde pues se va a encontrar el transporte contrario, el transporte de sodio y glucosa al interior de la célula, y el SGLT1, que también es un transportador sin porte, que se va a encontrar pues también encargado de lo mismo, de entrar sodio y glucosa. Además vamos a tener transportadores de sodio y aminoácidos que van a permitir igualmente el ingreso de sodio a la célula. Y por último, vamos a tener el vaso lateral, que pues ustedes ya saben, principalmente la bomba sodio-potasio TPasa, que pues lo que va a hacer es sacar sodio al espacio pues plasmático e ingresar potasio al espacio intercelular. Esto finalmente lo que va a generar es un gradiente que va a generar el paso del agua transcelular y parcelular. ¿Cómo podemos? Bueno, en esta gráfica no se alcanza a ver, pero en las más adelante sí se van a poder observar con mayor facilidad. Es importante tener en cuenta que estamos hablando de esta primera parte. Las demás gráficas pues hacen referencia a diferentes segmentos del asa de Henle o del túbulo contorneado distal o de la porción descendente, ¿sí? Entonces, pues para que por favor se concentren primero que todo en esta gráfica de acá. La verdad la coloqué completa porque me pareció muy buena la gráfica, y pues como para que lo tengan en cuenta en algún momento si tienen alguna pregunta de alguno de los otros 4 o 5 segmentos. Pero pues en este momento solamente vamos a hablar del túbulo contorneado proximal. Siguiendo los parámetros iniciales, vamos a hablar ahora de la pars recta. La pars recta principalmente la vamos a encontrar pues ya finalizando la parte del túbulo contorneado proximal. Vamos a ver que otra literatura también lo describen en S1, S2 y S3. Entonces S1 hace parte pues a la parte inicial, la parte proximal. Luego vamos a tener S2, que finalizando S2 y comenzando S3 va a ser parte de la pars recta. Vamos a ver que cambia muchísimo el epitelio y la conformación del mismo. Aquí vamos a ver pues, que va a disminuir la presencia de invaginaciones de la membrana basolateral. Vamos a encontrar un menor tamaño de las mitocondrias, más distanciadas entre sí,
un aumento, una disminución también en los espacios intercelulares y pues además van a ser más pequeños y menos complejos, ya que vamos a tener también una actividad un poco disminuida de la bomba sodio-potasio ATPasa. Además, vamos a encontrar un aumento en los peroxisomas. Sin embargo, la razón de esto o la justificación de esto aún no se conoce a ciencia cierta. Se dice que o se supone que está directamente ligado con el metabolismo lipídico o con la oxidación de ácidos grasos. Sin embargo, no se conoce directamente. Acá vamos a encontrar pues una foto de la pars recta, microscopía electrónica, la parte apical, la parte vasolateral. Como podemos ver, es un poco más sencilla que la parte que la pars convoluta. Como pueden ver acá, hay mucha más, por decir así, estrechez entre las células. Vamos a encontrar una cantidad mitocondrial muchísimo mayor. Miren, todos estos son mitocondrias comparado con esto que tan solo hay, pues hay hartas mitocondrias, pero están mucho más alejadas, no están tan una encima de la otra, por lo cual vamos a entender que el requerimiento energético es mucho menor de la pars recta que de la pars convoluta. Ahora, para entender un poco más de los transportadores y para tener un poco más afianzados los conceptos, pues quise traer otro artículo en el cual principalmente vamos a enfocarnos en la respuesta a la acidosis en el túbulo contorneado proximal, ya que esto pues, va a permitir hilar un poquito más la clínica del paciente, ni siquiera la clínica, como los hallazgos que podemos encontrar en una condición que es bastante común en el medio, a algo que es meramente transportadores y bastantes conceptos un poco más difíciles de digerir. Entonces, vamos a encontrar otra vez generalidades en cuanto al túbulo contorneado proximal. Vamos a ver que pues, es el tubo contorneado proximal que está acá en azul como clarito. Como ya habíamos dicho, va a contribuir la homeostasia de los electrolitos y líquidos y además los nutrientes absorbiendo el 60 al 70% de agua y cloruro de sodio. Por eso es tan importante tener en cuenta pues, la primera porción de la cápsula de la porción proximal de túbulo contorneado proximal. Asimismo, pues hay unos medicamentos que van a actuar directamente acá y pues hay condiciones como la acidosis tubular que vamos a describir un poquito más adelante. Además, también se va a encargar de una gran cantidad de reabsorción de bicarbonato de sodio y casi todos los nutrientes del ultrafiltrado. Entonces, los riñones. Los riñones van a ser órganos muy importantes, un órgano muy importante, ya que va a ser el encargado de mantener las concentraciones, ni siquiera concentraciones, primero que todo el volumen y segundo, los niveles de electrolitos en el líquido extracelular, el cual pues es el ambiente propicio para que las células se encarguen las células de todo el cuerpo, desechen los productos del metabolismo y reabsorban algunos nutrientes, ¿sí? O sea, o absorban algunos nutrientes de este líquido extracelular. Vamos a tener que el riñón va a tener tres funciones principales en cuanto al mantenimiento de este líquido, que es la excreción, el metabolismo y la producción de sustancias endocrinas. Y gran parte de estas tres funciones van a ocurrir principalmente en el túbulo contorneado proximal. Por eso es que esto es un tema tan importante tener en cuenta. En cuanto al transporte de cloruro de sodio y bicarbonato de sodio, vamos a encontrar que el sodio va a ser el principal ion necesario para el mantenimiento del volumen extracelular, el volumen que habíamos hablado anteriormente. El bicarbonato de sodio va a ser el segundo soluto más abundante en el plasma y además va a ser considerado el mayor buffer de hidrogeniones. Por eso es tan importante tanto el cloruro como el bicarbonato de sodio. Entonces, en cuanto a los transportadores y cómo van a funcionar estos, vamos a tener que el transporte que pues, permite el paso de la entrada de sodio a la célula y la salida de hidrogeniones o de otro tipo de sustancias va a estar mediado principalmente por un transporte activo. Vamos a tener un transporte activo secundario y pues el transporte activo normal o primario. Vamos a encontrar que el primario va a estar basado principalmente en la ley de la entalpía, donde pues se dice que se va a disipar un gradiente electromagnético existente, una energía ya existente, para promover solutos en contra del gradiente de concentración, mientras que el transporte activo secundario va a basarse en la ley de la entropía, o sea que todo tiende al desorden, y va a asociarse directamente a una hidrólisis del ATP para el movimiento del solutos. Y va a estar mediado principalmente pues, por ATP-asas. Vamos a ver que transportadores pues, principales como
la bomba sodio-potasio TPasa va a encargarse de crear un gradiente negativo, como podemos ver acá, de menos 70 milivoltios, que va a permitir el paso de solutos. Si esto es negativo, es mucho más fácil ir a favor del gradiente para la entrada de sodio, que es un ion positivo, al interior de la célula. En cuanto al transporte, pues destinado solamente a cloruro de sodio, vamos a encontrar que se encuentra más o menos entre el 60 y el 70% del cloruro de sodio filtrado, y el agua que lo acompañan van a ser reabsorbidos de manera isotónica en el túbulo contorneado proximal. Y pues como ya hemos hablado anteriormente, esto va a ser vital para preservar las concentraciones, bien sea volúmica, pues en cuanto a volumen, volumétricas, y en cuanto a electrolitos en el líquido extracelular. La bomba sodio-potasio TPasa va a generar, como ya hemos hablado anteriormente, un gradiente electroquímico, y pues va a permitir la movilización de iones al interior y al exterior de la célula por medio, pues principalmente el sodio y el cloro. El cloro va a salir pues la célula directamente, como podemos ver acá, por medio de transportadores específicos para el cloro, que pues en este momento no tiene el nombre aquí. Y además vamos a encontrar hormonas específicas que se van a encargar de mantener volúmenes de líquido extracelular y de la absorción de cloruro de sodio en el túbulo proximal, como es la angiotensina 2, la endotelina y estímulos alfa-adrenérgicos. En cuanto al transporte de bicarbonato de sodio, vamos a encontrar que es un poquito más complejo. Sin embargo, pues en combinación, el bicarbonato de sodio ayuda a mantener los volúmenes del líquido extracelular. Sin embargo, solo el bicarbonato también va a funcionar como buffer, como vamos a ver anteriormente, como el mejor buffer para hidrogeniones. Y en cuanto al objetivo del riñón, va a ser excretar principalmente el producto neto diario de los hidrogeniones pues, secundarios de todos los procesos metabólicos que lleva a cabo el cuerpo, y reabsorber todo este bicarbonato filtrado, en donde se reabsorbe más o menos un 70 al 90% por medio de una desificación de la orina, pues por transportadores específicos, que son estos que se encuentran en la parte luminal de acá, donde vamos a ver que es el NH3, y en algunos casos el NH8, que se encuentra mucho más en neonatos, no tanto en adultos. En cuanto ya hablando de la respuesta a la acidosis, vamos a ver que pues principalmente la acidosis no se va a producir del nada, se va a producir secundario a unos cambios metabólicos o a un catabolismo elevado de aminoácidos que contienen sulfuro o ácidos. Sin embargo, estas condiciones pues, de acidosis pueden ser secundarias a eh, condiciones genéticas o a condiciones metabólicas secundarias a una enfermedad de base como eh, VIH o algún otro tipo de condición de base que va a facilitar la producción de una respuesta así, pues, de una acidosis metabólica. Entonces, en condiciones normales, pues no condiciones normales, sino en condiciones patológicas, cuando una persona consume altos aminoácidos que pues son ricos en sulfuro o en ácidos, va a haber una producción aumentada neta de los ácidos, y esto va a llevar a una disminución del pH, aumentando el bicarbonato sérico. Por último, va a haber un aumento en la extracción y el catabolismo de la glutamina plasmática, y finalmente va a haber un aumento en la aminogénesis y en la excreción de ácidos por la orina. Esto decirlo es un poco fácil, pero es mucho más fácil entenderlo si nos guiamos por estas dos imágenes que vamos a encontrar en la mitad de la pantalla. Entonces, vamos a encontrar que la de la izquierda, la imagen A, hace referencia a condiciones normales, en donde principalmente vamos a tener un bloqueo en la glutaminasa mitocondrial o en el transportador de glutamina mitocondrial, que son estos dos de acá. Si hay un bloqueo en este, pues principalmente permite la entrada de sodio acompañado de glutamina al interior de la célula, y la expulsión o el paso de este directamente al espacio plasmático sin ningún problema por medio del LAT2. Además, pues vamos a ver que este transportador, que se encuentra también en la parte apical, que es el NH3, el NHE3, que ya habíamos hablado anteriormente, va a permitir y va a facilitar muchísimo la acidificación del agua por medio de la expulsión del agua, no, del espacio del lumen, por medio de la expulsión de hidrogeniones y la reabsorción de sodio. Esto va a permitir que sea muchísimo más fácil para la célula permitir el ingreso del bicarbonato, ya que irían a favor del gradiente de concentración
y al favor del gradiente electroquímico, el ingreso del bicarbonato y pues la salida del mismo por medio del transportador NBC1. Ahora, en condiciones de acidosis crónica, que es la imagen de la derecha, la imagen B, vamos a hacer un proceso completamente distinto. ¿Por qué? Porque va a entrar la glutamina por medio del transportador BAT1, va a ingresar a la célula, pero no va a estar inhibida la respuesta de la glutaminasa mitocondrial o del transportador de glutaminasa mitocondrial. Antes va a estar aumentada la respuesta de estos, como pueden ver, y no solamente la de estos, que son todos los que tienen la flecha rojita, sino también la de muchos otros transportadores celulares. Entonces, va a haber además una reversión del transportador de LAT2, en donde vamos a ver que ya no está sacando la glutamina, sino está permitiendo el ingreso de la glutamina, generando pues la reversión del mismo. Y además va a haber la aparición de un nuevo transportador, que es el SNAT3, que va a permitir la expulsión de hidrogeniones y el ingreso de sodio y glutamina al interior de la célula, que además van a generar pues un aumento de todos los genes. Empezando desde acá, pues vamos a tener un aumento en los genes relacionados con la glutamina deshidrogenasa, de la glutaminasa, de la fosfoenilpiruvato carboxiquinasa, de la aquaporina 8, del NH3, del SNA3T3 y la activación del transportador de NBC1. Entonces, todo esto principalmente va a permitir el ciclo completo que va a generar que esta glutamina se transforme en glucosa, generando pues una gluconeogénesis y además la producción de amonio. Y todo esto va a favorecer la formación y la síntesis de bicarbonato, el cual va a ingresar a la célula por medio del transportador BNBC1. Y eso sería todo. Entonces, muchísimas gracias por la atención. Espero que les haya gustado la charla. Hasta luego.